mediados del siglo XVIII, la naciente revolución industrial cambiaba la forma de producir mercancías, de explotar la tierra, de vender productos, de relacionar trabajadores y de generar riqueza. El uso del carbón en las máquinas de vapor generó avances y también nuevas y exigentes necesidades. La vida se volvió más sofisticada. Las materias primas se traían de lugares remotos y la importancia de producir más en menos tiempo y a bajo costo se convirtió en el objetivo principal. Nacía el capitalismo. El cuidado del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad de las especies no formaba parte de las preocupaciones de la época. Hoy sabemos que los combustibles que abastecen nuestras máquinas no provienen de fuentes renovables y que es fundamental generar energía sin contaminar el medio ambiente. Varios modelos de energías alternativas se están ensayando con éxito en distintas regiones de la Argentina, aprovechando las oportunidades que la geografía ofrece, buen viento o sol pleno todo el año. El mundo en general y la Argentina en particular están sufriendo una crisis energética que por urgente y primordial necesita de soluciones a largo plazo. Hace tan solo 100 años se descubrió petróleo en la Argentina. Y el petróleo es un bien escaso que está lejos de durar para siempre. No es renovable. El hallazgo del oro negro en territorio argentino se dio sobre las costas patagónicas. Es en esa misma estepa de donde puede provenir una solución al problema de abastecimiento de energía renovable: el aprovechamiento del viento a través de molinos. El gran negocio y el futuro del país y del mundo va a estar en que nosotros podamos generar toda la energía que se consume sin contaminar. En la década de los 90, la comunidad de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz firmó un convenio con el gobierno alemán para instalar molinos eólicos que abastecieran de energía a los pobladores. En el año 95, el gobierno alemán saca un plan especial para el desarrollo de las energías alternativas y las energías sustentables en el tiempo para las municipalidades de distintos lugares del mundo, en donde le ofrecen a Pico Truncado este plan que constaba de un aporte del 70% del gobierno alemán y el 30% del municipio que adhiriera a este sistema. Con este plan, la municipalidad hace el convenio con el gobierno alemán y deciden instalar el parque. En el pueblo de 5.000 habitantes se instalaron 2 molinos de alto rendimiento de 600 kilovatios cada uno. Del consumo que tiene la ciudad de Pico Truncado, podemos decir que hemos consumido el 100% de lo generado por estos molinos y equivale a un 25% de la energía que se consume en esta localidad. La energía eólica es inagotable.
El viento a través de los molinos genera electricidad limpia porque no necesita quemar productos fósiles como el carbón para producirla. Es importante tener en cuenta que el dióxido de carbono es el que sale de la combustión de los combustibles fósiles y que ha llevado a un adelgazamiento de la capa de ozono y a un perjuicio en todo lo que es el clima en el planeta. El no emitir dióxido de carbono, en los últimos 3 años nosotros podemos decir que no hemos emitido más de 5.000 toneladas de dióxido de carbono. La estepa patagónica es un lugar ideal para la instalación de molinos de alta tecnología. Esta parte del gabinete vendría a ser el corazón de la máquina. Se encuentra aquí los 2 conversores del generador. En cuanto a los costos, la energía eólica tiene unos costos similares a los de la energía que se produce con cualquier otro generador. La gran ventaja o la gran diferencia de la energía eólica está dado precisamente en el producto final que da la energía eólica, que es no contaminar por la cantidad de años que tiene de vida útil un molino. El funcionamiento de los molinos está monitoreado por un sistema computarizado que informa la velocidad del viento y la cantidad de energía producida. Tienen una vida útil de por lo menos 20 años. Nosotros vemos que el uso de las energías no nos permite guardar la energía que no usamos. La energía que generan los molinos la generan cuando hay viento. Al mediodía o entre las 11 y las 3 o 4 de la tarde se consume mucha menos energía eléctrica que la que generan. Entonces tenemos un excedente de energía. ¿Qué hacemos con esta energía? Bueno, la idea fue aprovechar esta energía. Para eso la Asociación Argentina del Hidrógeno nos hizo una propuesta y en base a esta propuesta nosotros empezamos a desarrollar, a construir la planta experimental de hidrógeno. En un intento por no desperdiciar la energía eólica no consumida, la Asociación Argentina del Hidrógeno y la Municipalidad de Pico Truncado comenzaron el desarrollo de una planta experimental de hidrógeno. Lo normal es que de la fuente renovable de energía, por ejemplo, a partir del viento, se obtenga energía eléctrica. Pero la energía eléctrica, que sería un intermediario entre esa fuente primaria y el uso o servicio final energético, la electricidad no es acumulable sino en muy pequeñas cantidades. Entonces ahí es donde aparece el hidrógeno y aparece adicionalmente o con más fuerza, para entender estas cosas, el concepto de cadena. Porque el hidrógeno, teniendo energía eléctrica y agua, aquí hay que incorporar agua como materia prima, el agua es hidrógeno 2 oxígeno, en un proceso que se llama electrólisis, que es otra etapa, es un eslabón más de la cadena. En la electrólisis se obtiene hidrógeno, oxígeno y calor. Y luego hay otras etapas o eslabones de la cadena que, bueno, el hidrógeno y el oxígeno, en condiciones ambientales de presión y temperatura, son gases. Estos gases, bueno, si uno los deja fluir en la atmósfera, por diferencia de densidad se pierden. Lo que se hace es captarlo y guardarlo, almacenarlo, como un gas a presión. El hidrógeno es el elemento más simple y abundante del universo. Es un gas incoloro e inodoro que se puede utilizar para almacenar energía. La generación de energía eólica permite descentralizar la producción, ya que para alimentar energéticamente a las poblaciones no se necesitan grandes reservas hidroeléctricas ni usinas, sino la instalación de molinos. Una cadena completa de energía se refiere a la integración desde la oferta primaria energética, especialmente que nos brinda la naturaleza, desde el sol, el ciclo del agua, la lluvia, las plantas también, todas estas formas primarias, ¿no es cierto?, de energía, viento, sol, hidráulica, biomasa. ¿Cómo puedo hacer técnicamente para vincularlas con las demandas o necesidades o requerimientos energéticos que el hombre tiene en todas sus actividades, tanto para el confort en la casa como para una actividad industrial o una actividad comercial? Nuestra meta, creemos que es fundamental, por un lado, sí, aportar algunos conocimientos nuevos, pero por sobre todas las cosas, hay mucho conocimiento ya en el mundo en este tema,
Lo que necesitamos es concretar a través de acciones, como creemos que esta es una, ¿no es cierto?, muy importante, por lo menos es la primera, y que permita eso, por un lado, ensayar, investigar, optimizar equipos que se pueden producir en empresas, en universidades, pero que no quede solamente en una etapa de laboratorio, sino que en una etapa comercial precompetitiva se desarrolle allí en pico truncado. El hidrógeno tiene varias ventajas. Es un gas que no se detona en el aire, no oxida, no es tóxico, no es radiactivo. Es altamente inflamable, pero cuando quema solo produce agua. Nuestra área de trabajo en la parte de almacenamiento de hidrógeno está fundamentada en el hecho de que, como el hidrógeno es muy liviano, a pesar de que es un excelente vector energético, hay que guardarlo o hay que almacenarlo de alguna manera. El almacenamiento del hidrógeno es uno de los talones de Aquiles de esta tecnología porque hay que apuntar a ese punto para resolver el problema de todo lo que se llama la economía de hidrógeno. Una de las alternativas es almacenarlos en lo que se llama hidruros metálicos, que son aleaciones, mezclas de, por ejemplo, envase de circonio o a lo mejor de lantano, que absorben hidrógeno en gran cantidad como si fueran esponjas y que cuando uno necesita ese hidrógeno lo puede, digamos, obtener. El hidrógeno puede guardarse de dos maneras, en forma gaseosa o en forma sólida a través de aleaciones. Este aparato nos permite ver una de las formas de almacenar hidrógeno en estado sólido. Una alternativa es en fase gaseosa, la otra alternativa es en fase sólida. Mediante el control de la corriente, que son consignas que nosotros le damos, hacemos una electrólisis del agua, el agua la rompemos en hidrógeno y en oxígeno, y el hidrógeno que evoluciona en ese proceso lo almacenamos en fase sólida en las ya conocidas aleaciones almacenadoras de hidrógeno. A través de procesos químicos, el agua se rompe en los elementos que la componen, es decir, hidrógeno y oxígeno. La química permite que ese hidrógeno desprendido pueda ser almacenado en forma sólida a través de aleaciones y de este modo acumular energía, como lo hacemos en una batería o en una pila. La gran ventaja de acumular energía a través del hidrógeno es que la contaminación es cero. En el año 96 comenzamos aquí el proyecto de esta ecovilla o villa sustentable y decidimos entonces producir la electricidad de la villa con energía eólica. Bueno, al principio hubo que hacer bastantes análisis de qué equipo, cómo hacer la instalación, qué tipo, si trabajar en qué tensión, si trabajar en 12, 48 volt o ir a los 220, cómo producir los 220, bueno, qué tipo de máquinas, qué tipo de molinos, etc. Así que bueno, después de unos años todo se fue armando y generando hasta llegar a una instalación completa, armada, que abastece a la villa con todo tipo de instalaciones. A solo 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Navarro, otra comunidad consiguió, con menos recursos, producir su propia energía sin contaminar el medio ambiente. Queríamos producir nuestra propia energía, generar nuestra propia electricidad, no depender de fuentes fósiles de energía. Sabíamos hace ya 15 años, cuando empezamos con el proyecto, que íbamos a tener grandes crisis de energía. Y además, por cuestiones ecológicas, queríamos consumir energía limpia que no alterara al planeta. Se trata de la comunidad Gaia, una ecovilla que desde 1996 también logró generar energía eléctrica a través de molinos de viento. El viento es una fuerza extremadamente dinámica y tiene como característica que cambia en su frecuencia de dirección, cambia en su velocidad. Y estas son las dos cuestiones que un molino tiene que resolver. Cómo adaptarse a la dirección y cómo aprovechar al máximo la energía que está entregando esa masa de aire que se mueve. Entonces lo que logramos con estos equipos, que a través
de la cola continuamente pueden ir buscando al viento y por hélices muy sofisticadas lograr la mayor cantidad posible de revoluciones de la hélice para que el alternador pueda comenzar a entrar en un buen nivel de producción de electricidad. De cada molino bajan cables que bajo tierra conducen la electricidad a una sala de máquinas y desde ahí se distribuye la energía a las viviendas. Esta granja eólica abastece a todos los usos en forma de 220. Hay todo un sistema que comienza con acumular electricidad en un banco de baterías para los días que hay poco o nada de viento, igual seguir disponiendo de energía. Los equipos generan en 48 volt. De aquí pasamos a un inversor que transforma los 48 volt, lo pasa a 220 y de continua, que es el tipo de electricidad de las baterías, este inversor lo transforma en alterna. Luego, bajo tierra, seguimos a cada una de las construcciones en 220 y así abastecemos a heladera, equipos de computación, bueno, todo lo que es iluminación desde ya, tenemos equipo de video, también un taller de carpintería, otras máquinas como por ejemplo máquina de cortar pasto eléctrica y un uso muy importante de electricidad es para nuestro bombeo de agua, que es a través de una bomba eléctrica sumergible que anda también a electricidad. ¿Es posible hacer un pacto con la naturaleza? Los fundadores de la Ecovilla sostienen que vale la pena intentarlo y desde hace 20 años trabajan en eso. ¿Se puede vivir hoy utilizando energía alternativa que respete el medio ambiente? En la Argentina hay personas que investigan y trasladan sus conocimientos a experiencias concretas. En la Puna Argentina, en las provincias de Salta y Jujuy, pequeñas poblaciones se distribuyen en la zona en forma dispersa. La baja densidad y las grandes distancias obligan a pensar nuevas soluciones a viejos problemas. Estamos haciendo un puchero, está hirviendo. Bueno, ahí tenemos cerca de 200 grados de temperatura. Acabamos de poner las empanadas y también un recipiente con pan. En 1 hora y media, 2, una comida que puede ser incluso sus ingredientes muy duros, muy fuertes. Maíz, por ejemplo, locro, queda perfectamente cocinado. En el noroeste argentino la leña es escasa y el transporte del gas envasado muy costoso. Para mí, primero toda una novedad, ¿no? Me encanta tenerla, me encanta usarla, me parece una alternativa muy buena. Acá habiendo tanto sol, prácticamente tenemos sol todo el año en Tilcara y no veo que se use bastante, estaría bueno que la gente lo implemente más, quizás por desconocimiento, porque uno de los beneficios que tiene esto es que, por ejemplo, yo pongo todo, me voy y es como que me olvido. Tranquilamente puedo hacer otras cosas en la casa y voy dando vueltas, voy viendo, pero el beneficio también que tiene es ese, no te despreocupas porque no te quema. Armando Álvarez es diseñador y fabricante de hornos y cocinas que funcionan con energía solar. Y este pan se cocina en un horno solar. El horno solar que también lo fabricamos acá. Hemos hecho unos talleres de capacitación ya hace un par de años con el Instituto Julis de Alemania, que nos ha capacitado para fabricar esta cocina, este horno, y lo estamos haciendo. Ya tenemos más de 7 de estos hechos acá y algunos ya están instalados en la Puna.
Las cocinas solares tienen un diseño sofisticado, pero un funcionamiento simple. Este es el horno solar Intitulpa Canchisayes, que es el nombre que en quechua significa cocina solar de foco fijo. Y es así porque toda esta pantalla refracta los rayos solares en un punto que es acá, ¿no es cierto? Que es en donde toma esta que es el horno, en un radio de 30 centímetros, va a impactar ahí en el captor y se va a provocar un remolino de aire caliente y va a ir calentando este sistema que está aislado térmicamente y va a ir levantando temperatura. El secreto de este tipo de hornos es que convierten la energía solar en electricidad, proceso conocido como sistema fotovoltaico. Y funciona con un sistema fotovoltaico de 6 voltios que lo estamos viendo ahí en el centro, y eso permite un desplazamiento de todo la pantalla refractora a la velocidad de la Tierra en referencia al Sol. Entonces se va desplazando muy lentamente, y todo esto para que el foco se mantenga en un punto exacto, y por eso se llama cocina solar de foco fijo. Hasta que finalmente, cuando termine el día, toda esta pantalla va a caer hacia el poniente. El Instituto de Investigación de Energías No Convencionales, INENCO, de la Universidad Nacional de Salta, hace décadas que está trabajando en el desarrollo de novedosas tecnologías energéticas. Las energías convencionales, como ser el petróleo o el gas, es un producto que está bajo tierra, que se ha producido hace muchos millones de años, que existe ahí, se extrae y se va acabando a medida que se extrae. Es decir, es finita la cantidad que existe. Las energías no convencionales, como las que estamos tratando de empezar a aprovechar, son renovables. Es decir, porque son el sol, el viento, y esto por muchos millones de años va a seguir existiendo en los mismos niveles. Así que una vez que nosotros empecemos a aprovechar, es una fuente prácticamente inagotable a escala humana. El secreto es simple: aprovechar la energía solar en una geografía con pocos días nublados durante el año. Esto es una cocina solar del llamado tipo concentrador. Tiene espejos de tipo parabólico que concentran la radiación que llega en una zona muy pequeña. Entonces, como allí llega mucha energía, levanta mucho la temperatura. Uno puede hacer dos tipos de cosas. Puede, por ejemplo, calentar guisos, es decir, eso se hace produciendo vapor. Usted tiene que hacer hervir el agua para que el guiso se cocine. Entonces, con temperatura del orden de 100 grados centígrados, usted produce vapor y con el vapor calienta el guiso. Ahora, si usted quiere hornear pan o hacer un asado, precisa del orden de 220 grados. En la Puna hay cada vez menos tolares, la especie vegetal típica de la zona. Es un cambio tecnológico y es un cambio de costumbres para la gente. Si uno lleva una cocina de estas, primero hay que entrar en relación con la gente, explicarle lo que es, que ellos lo empiecen a entender. Y esencialmente lo que hay que tratar es que ellos vean la tecnología como de ellos y empiecen a entender las ventajas. Especialmente los pueblos más vinculados al campo, los que tienen mucho arraigo, digamos, campesino, siempre son pueblos esencialmente conservadores, en el buen sentido. Entonces es muy difícil, y tampoco nosotros intentamos decir, vamos a llevar esto, ustedes abandonen el fuego y esto es lo último, no. En la Puna nuestra, donde no hay árboles, esto va un poco a compensar eso, y en lugar de seguir extrayendo lo que resta de ese follaje, especialmente los tolares que se llaman, va acompañado de una propuesta del medio ambiente, del hogar, y le decimos a la gente, no que va a cocinar más rápido, mejor y algo más exquisito. Le estamos diciendo que su medio, su hábitat, si él lo sigue destruyendo o permite que otros lo destruyan, ellos están destruyendo su propia casa. En la provincia de Salta ya existen 15 escuelas que tienen estas cocinas solares.
La zona tiene muchas escuelas albergues, donde viven alumnos toda la semana, desde 40, 50 hasta 200 alumnos generalmente. Viven ahí porque ellos están muy dispersos a distancias grandes y todos los días tienen que caminar mucho para llegar. Entonces la solución es tener un albergue, es decir, que duerman y vuelvan a la casa a los fines de semana. Hay comedores en las escuelas, son los comedores escolares, y estos comedores tienen problemas energéticos graves porque están en zonas muy áridas, no hay leña. Llevar el gas es caro por el precio del gas y por el transporte. Entonces usan lo que pueden. Lo que tienen más a mano es la tola, que es unos arbustitos que crecen en los alrededores, en una zona muy árida, y que cuando uno los empieza a sacar para quemar, la zona se desertifica, porque se empieza a ablandar el suelo de arena y se desertifica todo. Hay un problema energético serio en estas escuelas, que es la de tratar de proveerles energía para la comida. Y el sol en eso es ideal. La escuela 4526 del paraje El Rosal tiene 42 alumnos. La mayoría de ellos vive allí de lunes a viernes. La escuela está a más de 3.000 metros de altura, en una zona semiárida. Cada vez hay que alejarse más para conseguir leña. Las cocinas solares son ideales. Nosotros tenemos 3 cocinas solares acá. Las 2 que llegaron primero fueron en el año 2001. Fue gracias a una fundación y bueno, pudieron traer esas 2 cocinas. Bueno, al principio la expectativa no era tanto, ¿no? Porque no la conocíamos, nunca la habíamos visto, ni cómo funcionaban. Pero a partir de entonces, bueno, empezamos a ver cómo se podía cocinar de otra manera, ¿no? De otra forma, que no fuese con gas o con leña. Y de a poco logramos que los chicos, la cocinera, se vaya interesando y vaya tomando conciencia de cómo podemos ahorrar energías, ¿no? O sea que hasta ahora el sol es gratis todavía. Podemos cocinar, ¿no? con las cocinas solares, ahorrándonos un poco de plata del gas, y también para ver que en el futuro algunas familias puedan contar también en sus casas con esos elementos, ¿no? Que son modernos, digamos. Primero era difícil, pero como después ya aprendí a manejarlo, así que ahora ya no es difícil para manejarlo, lo manejo bien. Al principio algunos chicos decían que no les gustaba, que tenía un sabor distinto, decían, por ejemplo, ellos. Había otros chicos que, no sé, me comentaban que podría ser, dice, porque el sol está enfermo, dice. Y bueno, había una cierta resistencia al principio, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, esto desapareció y ahora los chicos, ellos comen sin ningún tipo de problema con las comidas que se prepara ahí. Adaptarse a los cambios no suele ser fácil, pero si los beneficios son visibles, las nuevas tecnologías llegan para quedarse.